Hola, muchas gracias por compartir este espacio, por estar aquí pendiente en estos momentos que nosotros utilizamos para contarles lo que pasa en la oficina sobre diferentes procesos. Los invito para que compartamos este video y quiero contarles sobre los procesos de pertenencia, su procedencia en cuanto los que inician el proceso de pertenencia sean los herederos del poseedor o cuando lo inician los comuneros de algún bien inmueble. ¿Es procedente adelantar este proceso de pertenencia o qué debemos tener en cuenta? Por eso, a compartir este video. A ver, nosotros tuvimos un casito en la oficina en la cual el poseedor era el progenitor de varios hijos que tenía como 5 hijos, y resulta que el progenitor que había poseído el bien durante muchísimos años, y les estoy hablando de 20, 30 años, pues él falleció. Los hijos iniciaron un proceso de pertenencia por prescripción adquisitiva extraordinaria del dominio. Tengan en cuenta ustedes que para alegar posesión se debe cumplir con los requisitos que trata el artículo 762 del Código Civil. Esto es que quien detente, quien tenga la tenencia del bien con el ánimo de señor y dueño, o sea, no reconozca derecho ajeno, puede alegar que tiene la posesión de manera quieta, pacífica, ininterrumpida. Entonces eso es lo primero que toca alegar en cualquier proceso de pertenencia. Lo segundo que toca alegar es el tiempo. ¿Cuánto tiempo se ha poseído el bien? Normalmente el tiempo es de 10 años cuando no se tiene un justo título. Al hablar de que se deba contar con un justo título, tenemos que establecer que de pronto se tenía una escritura pública, pero por X razones, aunque identificaba el inmueble, establecía perfectamente el bien, pero por X razones no pudo ser registrada, porque de ser registrada, pues no se haría necesario el proceso de pertenencia. Sin embargo, cuando no se tiene ese justo título, que en la mayoría de casos, el término que toca aprobar según la ley 791 del 2002 son 10 años, prescripción extraordinaria. La ordinaria son 5 años cuando se cuenta con el justo título o para viviendas de interés social o prescripción agraria. En este caso, pues hablábamos de los 10 años, que era el término que ellos tenían que probar. Sin embargo, dentro de la demanda de pertenencia, que es un proceso verbal que se instaura la demanda, se notifica a las partes, muchas veces no se conoce al propietario, entonces toca identificar quién es el propietario real del dominio del inmueble al cual se va a demandar, porque tiene que haber un demandado. Toca ir ante la oficina de catastro distrital, sacar un planito catastral, ir a sacar el certificado del avalúo catastral, ir a la oficina de registro de instrumentos públicos y averiguar quién era el propietario. Si no se tiene el folio de matrícula inmobiliaria, pedir un certificado especial para proceso de pertenencia. Certificado que el Código General del Proceso ahora no lo exige como obligatorio. Si ustedes tienen el certificado normal o el certificado de mayor extensión, con este solo certificado, porque el artículo 375 del Código General del Proceso pues no establece que se deba contar con el certificado especial, y es más, las sentencias de la Corte, las últimas, tanto de la Corte Suprema como de la Corte Constitucional, no exigen el certificado especial, pero muchas veces nos toca acudir al certificado especial para determinar quién es el propietario del inmueble. Entonces digámosle que determinado, demandada la persona, si se notificó la persona o la contestó la demanda, perfecto. La persona que contesta presentará las excepciones, se convocará a la audiencia que trata el artículo 372 y del Código General del Proceso, y con posterioridad al 373, pero eso va a ser objeto de otro espacio. Sin embargo, quería contarles que este es el procedimiento. Cuando no se ubica al demandado, se le solicita al juez que lo emplace y le nombre un curador. Pero en el caso que mis clientes inician el proceso de pertenencia porque su papá siempre fue el dueño, siempre fue el poseedor, siempre actuó como tal, ¿qué se debe tener en cuenta? Pues lo que pasa es que la jurisprudencia así lo ha establecido, que el heredero no podría iniciar el proceso de pertenencia porque él tiene la tenencia del bien, por norma general, solamente podría hacerlo cuando pruebe cuándo fue renuente
a esa tenencia y empezó a actuar como poseedor. Entonces, muchos herederos inician procesos de pertenencia, pero por el hecho de tener el bien muchos años, no los acredita como poseedores. Tienen que demostrarle al juez cuándo mutaron de heredero a poseedor. Y poseedor con las condiciones que establece el 762, o sea que no reconocen derecho ajeno, que actúan con ánimo de señor y dueño, de manera pública, ininterrumpida. Tienen que demostrar esa mutación. O sea, ¿cuándo dejé de ser heredero para pasar a ser un verdadero poseedor? Y tendrán que demostrarlo probatoriamente. No es en un proceso de pertenencia alegando, mi papá era el dueño, porque es que ahí sigo siendo heredero y estoy reconociendo derecho ajeno. En este caso, digamos que se les negó la sentencia a los herederos porque precisamente ellos no se reconocían como dueños, sino que reconocían a su progenitor. O sea, el poseedor era el progenitor. ¿Ellos qué pasaban a ser? Tenedores del bien. ¿Qué se debe hacer en este caso, en este y en otro que conocí? Ya, pues digamos que la posesión murió con la persona que falleció, hasta ahí llegó la posesión, pero los efectos jurídicos no, esos son transmisibles, esos efectos jurídicos. El heredero o los herederos que pretendan adelantar un proceso de pertenencia tendrán que demostrar que se les transmitió dichos efectos de la posesión y tienen que demostrarlo probatoriamente, o que además siguieron actuando, se les suman las posesiones que tenía su progenitor o que tenía la persona que están heredando y que siguieron actuando con el ánimo de señor y dueño. Entonces, esto es muy importante demostrarlo en los procesos de pertenencia cuando es el heredero el que inicia este proceso por prescripción adquisitiva del dominio que nosotros denominamos usucapión. ¿Cuándo existió esa transmisión de los efectos? ¿Mediante qué acto existió esa transmisión de los efectos de la posesión? Porque si no se demuestra, va a ser un simple tenedor. También pasa algo similar con las pertenencias que se adelantan entre comuneros. Por ejemplo, muchas personas compran un terreno y son copropietarias pro indiviso de dicho terreno. O sea, cada uno tiene un porcentaje, un 10, un 20, un 30%. Y resulta que entre todos son propietarios y tienen una escritura, pero el porcentaje sobre todo el terreno. Para adelantar esos procesos de pertenencia, por norma general, como no se tiene justo título, así yo sea copropietario, pero no tengo justo título y tengo que desconocer a los demás propietarios sobre la cosa singular, tiene que ser una prescripción extraordinaria del dominio, por norma general. Porque también podríamos hablar que hay prescripciones que establecemos para vivienda de interés social que son 5 años, pero hablemos que por norma general la prescripción extraordinaria entre comuneros. Y demostrar que se desconoció a los demás propietarios, el momento que se desconoció, el momento que se mutó y se convirtió en poseedor de esa cosa singular. Normalmente, en muchos terrenos que no se pueden subdividir, les escrituran de esta manera, pro indiviso. Y ellos quieren sacar su propia escritura y no la pueden subdividir materialmente o no la pueden subdividir ni siquiera mediante un proceso divisorio porque precisamente materialmente las normas urbanísticas no lo permiten e inician procesos de pertenencia. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que ustedes, para establecer cuál es la parte o la porción que están desconociendo, hagan un levantamiento topográfico, hagan ojalá un avalúo con los linderos, a una entidad especializada que establezca incluso el término de posesión, alleguen los documentos, su servicio sobre este bien, los impuestos, demuéstrenle al juez que esa porción de terreno sí la vienen poseyendo hace más de los 10 años que exige la norma y establezcan los linderos y solicítenle al juez en la sentencia que al momento de dictar sentencia, pues que segreguen de la matrícula que ustedes allegaron en el certificado de libertad y les otorgue una nueva matrícula inmobiliaria para este terreno. Tienen que tener en cuenta esto porque si no, no les va a prosperar. Los invito para que sigamos en estos espacios, compartamos este video, se me fue el tiempo, pero seguiré hablando de este tema tan interesante. Dios los bendiga, chao.